Estimados alumnos de lógica, pues bienvenidos a esta etapa en la cual ustedes van a estar siendo apoyados por 4 docentes, incluyéndome, en la asignatura de lógica. El fin, como siempre, va a ser que ustedes aprendan y aprueben esta asignatura que para algunos ya llevan algunos años debiendo la asignatura, o si son de reciente ingreso, porque, bueno, algo sucedió de la cual no permitió que pudieran aprobarla. Acuérdense que aquí no importa el turno, ustedes van a ser apoyados porque somos un solo CETIS, que es el CETIS 52, ¿ok? Todas las semanas van a estar divididas con 4 docentes. La primera etapa va a ser conmigo, una servidora, que soy Piedad Martínez. La segunda etapa va a ser la profesora Brenda Gómez. La cuarta, la tercera etapa van a ser apoyados por la profesora Gabriela Reyes y finalmente por el profesor Vladimir Marcial. ¿Ok? Cada uno les va a explicar la forma en que van a desarrollar sus actividades. Y bueno, pues bienvenidos, comencemos y pues les deseo todo el éxito, ¿ok? Bueno, vamos a iniciar. Voy a compartir pantalla. Y bueno, la primera semana, que es del 7 al 10 de febrero, van a estar trabajando en una actividad, la cual tiene varias instrucciones para poder ser realizada. Y les voy a mostrar el formato que vamos a estar trabajando las 3 primeras semanas, en las cuales se van a apoyar conmigo. Ahora, el hecho de que sí, todas las, en este caso, estas 3 semanas van a decir la fecha, por ejemplo, del 7 al 10 de febrero y del lunes 13 al viernes 17 y del lunes 20 al viernes 24 de febrero. En mi caso, les voy a recibir la actividad hasta, bueno, van a tener para entregar su actividad hasta, en el caso de esta primera semana, hasta el 12 de febrero, ¿ok? De todas maneras, eso está por escrito y entonces, bueno, ya les voy a compartir pantalla para irles explicando. En estas 3 primeras semanas van a encontrar un formato en PDF como este. Mm, 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 mm. Ok, listo. Déjenme subirla. Ya, ok. Bueno, van a encontrar un formato como este, que es actividades ambos turnos, febrero, julio 2023. Acuérdense que es todo el semestre en el que van a tener apoyo, sin embargo, a lo mejor las actividades van a acabar, en su caso, un poquito antes. Sin embargo, bueno, cualquier cambio ya se los indicaremos, pero el semestre abarca febrero a julio del 2023. ¿Ok? Porque, bueno, se busca un periodo extraordinario o un periodo intersemestral. Ok, entonces vamos a empezar. Como ya observaron, dice actividades ambos turnos, febrero, julio 2023. Este video lo van a encontrar en el Classroom y ahorita lo van a ver dónde, que es la segunda etapa de lo que les voy a explicar, y también les voy a subir un link de un canal académico que tengo de YouTube, ¿ok? Entonces, la asignatura es lógica. Reitero, van a ver el formato así en las primeras 3 semanas. Y nombre del profesor, Piedad Griselda Martínez Martínez,
que es quien los va a estar asesorando la primera semana, que soy yo. Los grupos, primer semestre, ¿ok? Ahora, ¿por qué pongo primer semestre? Porque es cuando se imparte. Sin embargo, a lo mejor ustedes ya egresaron y deben la asignatura de lógica, pero la asignatura es de primer semestre, ¿ok? O ya están en el tercer semestre y deben la asignatura de lógica, ¿ok? Pero esta asignatura se imparte en primer semestre. Aquí la indicación es que lean todo el documento y la actividad que van a entregar es actividad 1, semana 1, ¿ok? Así la van a encontrar nombrada en el Classroom. Ustedes van a tener para entregar la primera actividad de la semana 1 hasta el domingo 12 de febrero a las 23 horas como tiempo máximo. Si ustedes ahora que revisen el video y la actividad ya la tienen lista antes del domingo 12 de febrero, la pueden ir entregando. Esa es la fecha máxima o el tiempo máximo que tienen para entregar la actividad, pero reitero, estas primeras semanas, si ustedes ya tienen la actividad a partir de que ven el video, la pueden entregar en cuanto la tengan, ¿ok? No se esperen hasta el 12 de febrero a las 23 horas, ¿ok? En caso de que no puedan entregar su actividad 1 en la plataforma de Classroom, la pueden enviar a través de 2 correos, ¿ok? Que es aquí Piedad Martínez, 752.edu.mx o Piedad Martínez 652 de geti.sems.gov.mx. ¿Ok? Ahora, este PDF les va a permitir que dándole clic, los va a mandar directamente, direccionar para que ustedes puedan mandar la actividad. ¿Ok? En caso de que ustedes digan, creo que no se pudo subir la actividad, entonces van a tener esta forma de poder enviar su actividad, ya que después de las 23 horas del domingo 12 de febrero ya no voy a recibir ninguna actividad, ¿ok? Y bueno, ¿cuál es el tema de esta primer semana? Es identificar el contexto de la argumentación y a evaluar si quien argumenta es responsable y si logra la intención, ¿ok? Toda la información que ustedes van a estar utilizando se las voy a proporcionar en estas primeras semanas yo, ¿ok? Es la misma estructura para las 3 primeras semanas, ¿ok? Sin embargo, les estoy explicando esta primera semana cómo es que van a trabajar, ¿ok? El valor total de la actividad 1 son 10 puntos, es decir, más adelante van a ver las instrucciones, sin embargo aquí les estoy poniendo que estos textos que les voy a pedir que copien en un cuaderno, cada uno va a valer 3 puntos y un punto va a ser porque ustedes pongan los datos completos en cada hoja de la actividad, ¿ok? Más adelante les voy a explicar cuál va a ser su material. El alumno va a entregar su actividad en Classroom o por correo en un documento guardado en archivo PDF con los siguientes datos, ¿ok? Aquí dice ejemplo, Juanita Juliana Pérez, actividad 1, primero A matutino, primero B vespertino, si es que son de reciente ingreso y bueno, reprobaron lógica. Sin embargo, hay personas que si ya no están en el plantel, sino solo deben esa asignatura, entonces aquí en lugar de poner primero A matutino, van a poner egresado, ¿ok? Y si pueden poner egresado y en qué grupo estaban al final, sexto B de Administración de Recursos Humanos, sexto A de Preparación de Alimentos y Bebidas, etcétera, turno tal, más que suficiente, ¿ok? Pero sí hay que poner en qué semestre se encuentran, ¿ok? Reitero, esto es un ejemplo de a lo mejor quien acaba de no aprobar la asignatura. En el caso de que ustedes envíen la actividad por correo,
aparte de que van a enviar su actividad guardada en PDF de esta forma, también van a, en el asunto del correo, ponerme los mismos datos, ¿ok? Aquí estoy poniendo el ejemplo de cuando hay dos nombres y el primer apellido. Si quieren poner todo su nombre, está perfecto. Y en el caso de, reitero, en asuntos, si es que llegaran a enviar su actividad por correo, van a poner igual actividad 1, primero B vespertino, reitero, egresado del sexto A de preparación de alimentos y bebidas y guión lógica, ¿ok? Cuando ustedes manden la actividad por correo, yo les voy a contestar cuando ustedes hayan entregado la actividad, siempre y cuando cumplan, como dice aquí, con la fecha y con la hora máxima de entrega, ¿ok? Si alguien entrega 11:10 después del 12 de febrero, en el caso de esta actividad, ya no les voy a contestar y no la voy a recibir, ¿ok? A lo mejor la maestra se le olvidó, no. Créanme que sí llevo un control muy exagerado desde hace muchos años y nadie se me ha pasado hasta el momento, ¿ok? Entonces, más bien, si yo no les contesto es porque ustedes no entregaron su actividad a tiempo, ni en fecha ni en hora, ¿ok? Y nuevamente aquí les vuelvo a reafirmar, no se recibirán actividades después de la hora máxima de entrega y fecha indicada. Ahora, estas son las instrucciones generales para entregar su actividad. Sin embargo, como les dije, más adelante es cuando viene cómo van a entregar la actividad, ¿ok? Entonces aquí dice relatoría de actividad 1, semana 1. Las siguientes 2 semanas va a ser relatoría de la actividad 2, semana 2, relatoría de la actividad 3, semana 3, ¿ok? Instrucción 1. Dice ver el video bienvenida, que es a la asignatura de lógica e indicaciones generales para las primeras 3 semanas, ¿ok? Conseguir hojas de cuaderno y hojas blancas para elaborar las diferentes actividades. No les puedo decir que sea un cuaderno porque cada profesor, reitero, van a trabajar de forma diferente. Sin embargo, son los mismos temas que todos hemos impartido durante todo este tiempo en lógica, ¿ok? Entonces, yo lo único que quiero es que sus actividades las puedan realizar, no sé, en un cuaderno ya usado o en hojas que ustedes tengan de cuaderno, pero sí, o pueden utilizar hojas blancas para elaborar sus actividades, ¿ok? En este caso van a ser 3 y van a tener diversos ejercicios dentro de dentro de cada actividad. Dice, en cada hoja donde realice las actividades debe agregar su nombre completo, grupo y especialidad, turno y fecha. ¿Ok? Entonces, a ver, déjenme parar. Ah, no, ya. La grabación. Parece que hubo un movimiento extraño. Voy a revisar el video, pero si no, si no, vuelvo a grabar. ¿Ok? Pero bueno, entonces, yo puedo que me haya visto en movimiento, pero lo que sí es que esto sí se tiene que ver. Y si se ve bien, pues no grabaré nuevamente, ¿ok? Bueno, dice, en cada hoja donde realice las actividades debe agregar, reitero, su nombre completo, grupo, especialidad, turno y fecha, ¿ok? Reitero el grupo donde estaban, la especialidad donde estaban. Si son de nuevo ingreso, pues bueno, si estuvieron en primero A, primero B, primero C, etcétera, ya sea matutino o vespertino, ¿ok? Y entonces ahora sí vamos con la actividad 1, que es muy sencillita, ¿ok? Y van a copiar en su cuaderno los 3 textos, ¿ok? Y entonces es a continuación. Aquí les estoy definiendo qué es lógica, ¿ok? Pero bueno, en términos prácticos, ¿qué es lógica? Es la estructura del pensamiento, ¿ok? Para los que ya hayan egresado o ya vayan en sexto y deban lógica,
como sabrán, ética es reflexión y temas de filosofía son explicarnos esas cosas que hemos hecho, ¿no? Mientras que en ética reflexionamos sobre lo que hacemos, en lógica cuestionamos qué hizo que nosotros hiciéramos o verbalizáramos cierta información. Ahora, ¿qué pasa con lógica? Reitero, es la estructura del pensamiento. Nosotros, para llegar a ciertas conclusiones de lo que verbalizamos, nuestro cerebro lo que hace es empezar a hacer una serie de oraciones en nuestro cerebro para llegar a una conclusión. En este caso, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de una servidora, ¿no? La maestra de lógica tiene el cabello corto. Las personas que tienen el cabello corto son muy inteligentes. Por lo tanto, la maestra de lógica es inteligente. ¿Por qué? Porque tiene el cabello corto, ¿ok? Para que nosotros podamos decir eso o decir la asignatura de lógica es fácil. Para llegar a esa conclusión es porque la asignatura de lógica tiene ejercicios que puedo realizar en una semana. La asignatura de lógica es importante para tener razonamiento matemático. Por lo tanto, la asignatura de lógica es fácil y me ayuda a el razonamiento matemático, ¿no? O es fácil, ¿ok? Entonces, para llegar a todas esas conclusiones de, fulanita de tal persona es la mamá de mi amiga Laura. ¿A cómo puedo llegar a esa conclusión? Por ciertas conductas, por ciertos comportamientos o por ciertos enunciados, ¿ok? Más adelante van a ver ustedes la estructura de un argumento para que podamos llegar a esa conclusión. Y son una serie de oraciones que primero se llaman premisas y después se llaman proposiciones. Y en sí este curso o este periodo para que ustedes puedan aprobar la asignatura de lógica es porque ustedes ya llevaron lógica, ¿ok? Entonces saben de lo que les estoy hablando, que para llegar nosotros a una conclusión vamos a realizar una serie de enunciados que se llaman proposiciones y que el fin es persuadirnos, convencernos de una situación o de pensar de cierta forma, ¿ok? Entonces, eso es en lo práctico lógica, ¿ok? Independientemente de que aquí ustedes sí están poniendo, bueno, van a estar escribiendo que es la rama de la filosofía que tiene un carácter formal, ya que estudia la estructura o formas de pensamiento, tales como conceptos, proposiciones, razonamientos, ¿ok? Y bueno, entonces ustedes van a estar escribiendo todo esto, qué es la lógica y para qué es útil, ¿ok? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Va? Y bueno, después de eso, ¿cuál es el siguiente texto que ustedes van a copiar en su cuaderno? Y el cual van a escanear y van a entregar en PDF. O sea, esto que ustedes realicen, que estén copiando en su cuaderno o en hojas blancas, lo van a escanear y lo van a guardar como les mencioné con los datos que en la hoja primera vienen, ¿ok? Que es su nombre, sus dos nombres y su primer apellido. Si quieren poner todo el nombre, está bien, ¿ok? Y entonces aquí vamos a hablar, bueno, el tema es buenas razones, ¿ok? Y de repente nosotros podríamos pensar que alguien nos está dando buenas razones para convencernos de pensar de una forma o de creer ciertas costumbres, tradiciones, etc. Sin embargo, eso pensaría la persona, ¿no? Que es una buena razón. Sin embargo, para lógica,
siempre debe de estar relacionado a algo que yo pueda decir que efectivamente es una buena razón. Y para eso, reitero, pues bueno, va a ser muy importante el que nosotros podamos diferenciar de cuándo es un argumento y cuándo nada más son una serie de enunciados que nos van a permitir un intercambio de comunicación, pero que no nos están convenciendo ni llevando a que cambiemos nuestra forma de pensamiento o, en este caso, la estructura y que se verbaliza con una serie de enunciados. ¿Ok? Y bueno, aquí dice la lógica de las buenas razones señala que una razón es buena siempre en relación a un contexto. ¿Ok? Entonces, es decir, no hay reglas específicas que nos lleven a afirmar automáticamente si una razón es buena o no, pero lo que sí tenemos son criterios que nos permiten evaluarlas, ¿ok? Por ejemplo, si ustedes para saber que son altos, son bajitos, son blancos, son de tez morena, tienen un contexto, ¿no? Conocen los diversos colores de piel que tenemos o para saber que alguien sabe otro idioma, es porque conoce las diferentes lenguas o los diferentes idiomas que hay. Entonces, cuando alguien dice un enunciado, nosotros podemos, como dice aquí, afirmar si efectivamente eso que nos dice alguien es correcto, ¿no? Por ejemplo, si ustedes investigaran, pues vamos con la altura. A lo mejor una persona para ustedes alto es alguien que mide arriba de 1,80. Alguien que es una estatura promedio es 1,60, 1,65, y alguien que es bajito, pues sería abajo de 1,50, ¿ok? Y entonces, si yo les comentara con una serie de enunciados de, yo mido 1,49, inmediatamente ustedes, si me conocieran, dirían, esa oración es verdadera, ¿no? La maestra de lógica, Piedad Martínez, es bajita, y si se fijan hay un sujeto, hay un verbo y un predicado, ¿ok? Que en el caso de la lógica, acuérdense que está compuesto por una serie de proposiciones y se utiliza este verbo que es ser o estar, que es el es, ¿no? Entonces, la maestra de lógica es bajita, ustedes van a poder decir si sí o no, si me conocen, pero si no, alguien les tendría que dar más oraciones para que ustedes puedan confirmar eso. Sin embargo, reitero, quien me conoce diría que esa conclusión, que es un enunciado, es verdadero porque, pero para eso, reitero, nuestro cerebro hizo antes una serie de oraciones, que son las proposiciones, ¿ok? Y entonces ustedes podrían decir que es verdadero si alguien me conociera y dijera, no, la maestra está altísima, entonces ese enunciado o conclusión podría ser falso, ¿ok? Entonces muy importante para eso, ¿ok? Y ahora, como dice aquí, las buenas razones son reales, se basan en hechos. A lo mejor nosotros podemos decir, yo soy muy estudioso, ¿ok? Pero nosotros tendríamos que comprobarlo y para eso utilizamos una serie de hechos de, para que se pueda llegar a esa conclusión, ¿ok? Entonces dice, por ejemplo, si comparamos las razones que da un meteorólogo para decir que qué clima habrá mañana, serán más buenas que las de un astrólogo que basa su predicción en la lectura de las cartas, ¿ok? Entonces volvemos a lo mismo, mientras que alguien puede con hechos demostrar que mañana el clima va a ser de tal forma, habrá a lo mejor, como dice aquí, ciertos
personas que, aunque tengan una profesión, no van a tener tan acertadamente este tipo de hechos, ¿ok? Dice, las buenas razones son relevantes para lo que se quiere justificar o fundamentar. Por ejemplo, dar como razón para votar por un candidato al Senado que tiene buen gusto al vestir no es relevante para lo que necesita un representante en la Cámara. ¿Ok? A lo mejor, como dice aquí, el que alguien diga que tal candidato es bueno, por ejemplo, el que diga, nada, como se viste bien, por eso es bueno, no. En este caso es de con sus funciones para estar en el Senado, o sea, pues, ¿qué le piden a un senador? Ah, pues que sepa acerca de la ley del INE, ¿no? Un ejemplo. Y entonces, pues a lo mejor se vestirá bien, pero si no sabe esto y una de sus funciones es estar pendiente de esta ley, pues entonces, pues no estaría capacitado para. Pero reitero, para llegar a esa conclusión, por eso dice, tiene que, cuando nosotros queremos convencer a alguien o persuadirlo de cambiar de opinión o de pensar igual que nosotros, es porque tenemos un sustento que se tiene que observar en los hechos. ¿Ok? Lo siguiente, las buenas razones, dice, facilitan la comprensión, tratan de hacer más plausible lo que defendemos. Dice, por ejemplo, será mejor razón para llegarte del trabajo el haberse detenido a ayudar a la víctima de un accidente que el haber quedado dormido. ¿Ok? Si yo llego tarde a mi trabajo, por ejemplo, digo, es que llegué tarde porque apoyé a alguien, pero no es que yo quisiera llegar tarde, a que yo no quería llegar tarde, pero me quedé dormido. Entonces, puede ser que alguien diga, no, a lo mejor, pues sí, digo, es muy obvio que te hayas quedado dormido haya provocado que llegues tarde, pero no es una razón para yo apoyarte o permitir que te defiendas de este hecho, ¿ok? Dice, las buenas razones son conocidas por el interlocutor porque hacen referencia a un contexto común. Una razón será mejor que otra si es real, relevante, da comprensión y es mejor conocida. Y aquí finalmente se les pone un enunciado que dice, el propósito de argumentar es convencer, persuadir, defender una idea, lograr que alguien abandone una creencia, entre otras cosas, ¿ok? Para yo cambiar un pensamiento o también como apoyar un pensamiento o algo que visualizo, afirmarlo, es porque eh, con hechos, ¿ok? Entonces siempre la lógica nos va a llevar a hechos. Ahora, estos enunciados que nos llevan a una conclusión, reitero, pueden ser falsos o verdaderos, ¿ok? O sea, no porque a lo mejor alguien nos trata de convencer de algo, quiere decir que precisamente para convencernos, lo que se podría concluir de eso que esa persona utiliza, esa serie de enunciados, puede ser que esos enunciados, aunque en la conclusión llevaría a decir algo, puede ser que eso que se está concluyendo es falso, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos, como se decía al principio, la facilidad en la lógica decir que esta estructura de pensamiento es falsa, darle una validez de verdadero o falso, ¿ok? Aún pareciera que el enunciado está bien elaborado. Entonces hay que como observar que independientemente del enunciado, habrá cosas que nosotros podemos decir que son falsas o verdaderas, ¿ok? Bueno, después, finalmente, el tercer texto que van a copiar, que aquí, tipos de contexto, ok. Entonces, cuaderno, los 3 textos, ok. No, son 4 textos los que van a copiar. Ahí se me
dejé porque no iba a agregar un tema, pero a la mera hora aquí sí agregué uno de los temas. Entonces, serían 4 textos los que van a copiar. Y entonces ahorita les voy a cambiar el, la, bueno, no, sí, no, sí está bien, son 3 textos. Lo que pasa es que este tipo de contexto es parte del contexto de la argumentación. Ok, sí, ok. Es que reitero, todos los docentes lo que hicimos fue de toda la información que ustedes estuvieron recibiendo cada vez que cursaron lógica, reducirla de tal forma que se aborden los temas, pero que sea de fácil, que puedan ustedes realizarla fácilmente, ¿ok? Aún así, reitero, en este caso, si tienen alguna duda, pueden utilizar los correos que les dejé, ¿ok? Si en estas 3 primeras semanas ustedes tienen alguna duda de lo que tienen que hacer, me pueden preguntar a través de ese medio, ¿ok? Eh, bueno, ok. Dice, el término contexto se usa para referirse tanto al entorno lingüístico del cual depende el sentido de una palabra, frase u oración, como a todos aquellos aspectos que pueden cubrir tanto física como simbólicamente a un objeto, hecho, situación, evento o afirmación. Dice, estos aspectos lingüísticos y extralingüísticos juegan un papel crucial para comprender, fundamentar, garantizar y justificar la posible atribución de significados tanto a las oraciones como a los argumentos y al tiempo nos permitirán circunscribir las descripciones e interpretaciones posibles para ciertos hechos. Ok, bueno. Y entonces dice, de acuerdo con Paula Olmos, en contexto marcó el discurso comentando a Mossi, existen 3 aspectos importantes para el análisis contextualista de las afirmaciones hechas por un hablante. Número 1, referirse al discurso, a su lugar social y sus marcos institucionales. Superar la oposición entre texto y contexto, considerando los factores sociales que constituyen al texto mismo. 3, superar al individualismo que asume al autor como el soberano de su discurso, teniendo en cuenta en todo momento al auditorio. ¿Ok? Nosotros, todos nuestros discursos van a depender mucho de en qué contexto nos encontremos, ¿ok? Estamos de acuerdo que ustedes ya, dependiendo de donde se encuentren, por ejemplo, si están en la escuela, tienen cierto tipo de lenguaje. Si están en casa, es cierto tipo de lenguaje. Si les toca, por ejemplo, exponer algún tema, también utilizar cierto tipo de lenguaje, ¿ok? Entonces es muy importante cuando queremos argumentar, que reitero, convencer a alguien de cambiar alguna postura o algún tipo de pensamiento, va a depender de acuerdo al contexto donde se encuentre la persona o de acuerdo a cierto texto que a veces les dejamos leer alguna lectura de algún autor y entonces nosotros vamos a verificar cuál es la estructura de pensamiento de esa lectura, de ese autor, de ese ponente, etcétera, 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 ¿ok? Entonces, por eso es contexto del argumento, ¿ok? Esto, reitero, lo van a copiar. Muy importante, no sé cuántas personas se vayan a inscribir. Sin embargo, así fueran muchísimos, yo sí checo que hayan copiado toda la información, ¿ok? Toda la información. Entonces, que no se les pasen párrafos y eso porque eso les va a ir bajando puntuación, ¿ok? Entonces creo que está muy sencillo el que ustedes ahorita solo con copiar esta información
en su primer semana, que vale 10 puntos, pues obtengan 10. Todos, ¿ok? Ese es el fin. Reitero, lo que podría hacer que bajaran puntos es que de las personas que entreguen a tiempo, es que no hayan copiado algún párrafo, alguna palabra, ¿ok? Sí, me pongo a estar verificando que hayan copiado toda la información, ¿ok? Y bueno, dice aquí, por ejemplo, la argumentación busca comprender o justificar para uno mismo o para alguien más la aceptación de alguna afirmación de manera racional o razonable. También se dirige hacia la toma de decisiones. En lo relativo a la interculturalidad y la justicia social, se orienta a reconocer los espacios compartidos para generar acuerdos de mutuo beneficio. Así, dada la diferencia de creencias, intenciones, valores o normas con las que comienzan el diálogo argumentativo, en el proceso de solución del problema que da origen a la argumentación, los participantes pueden modificar sus creencias, sus acciones de inicio o ambas. ¿Ok? Entonces, reitero, finalmente dice, cabe destacar que las argumentaciones se ofrecen premisas o razones a favor de una conclusión, mientras que en otro tipo de interacciones lingüísticas esto no sucede, como cuando pedimos permiso para salir, cuando maldecimos, cuando bromeamos, etc. Por ejemplo, alguien puede ofrecer una argumentación a favor de llevar una dieta vegetariana a través de un argumento en el que una de las razones que ofrezca a favor de su posición sea que los vegetales aportan nutrientes de mayor calidad que los de la carne. Por ejemplo, ahí solo nos está mencionando algo, pero si a lo mejor esta persona lo que hace, y más adelante en tipos de argumentos lo van a ver, si alguien dice, mira, aquí están estos artículos que dicen que los vegetales aportan nutrientes, por lo tanto, una dieta vegetariana te va a ayudar a mantenerte saludable, ¿ok? Pero entonces ya se está respaldando con un texto, ¿ok? O si de repente, no sé, una famosa científica también en un video afirma esto, entonces la persona con un hecho de que una persona reconocida investigadora a nivel mundial diga que la dieta vegetariana ayuda a estar saludable. Con ese simple hecho, ya nosotros nos lleva a cambiar de posición o a confirmar nuestra posición en cuanto a pensamiento que verbalizamos porque hay alguien que le da soporte. Si alguien, por ejemplo, si fuera todo lo contrario, que una eminencia en ciencia a nivel mundial dijera que la dieta vegetariana no ayuda a la salud, entonces en ese momento pues estamos siendo persuadidos o convencidos a no creer en esta afirmación, ¿ok? Porque la persona ya se está apoyando de un hecho, ¿ok? Y dice, esto es radicalmente diferente de solo expresar reprobación por el consumo de carne animal sin dar una razón para hacerlo. Al argumentar no solo se expresa una opinión, sino que se dan razones para sostenerla, ¿ok? Entonces, como dice aquí, si yo nada más digo, es que yo digo que la dieta vegetariana, es buena para la salud. Qué bueno. Sin embargo, cuando alguien dice, yo estoy a favor de la dieta vegetariana porque ayuda a la salud, ya que, reitero, en tal artículo vi que la dieta vegetariana está compuesta por vegetales y los vegetales aportan nutrientes, por lo tanto, apoya la salud, ¿ok? Y entonces no es un simple enunciado, ¿no? Nada más pensar tal situación, ¿ok? Entonces, y aquí se junta entonces la argumentación junto con las buenas razones, ¿ok? Que son parte de estos serie de enunciados que nos permiten llegar a una conclusión, la cual puede ser falsa o verdadera. Ok, bueno, ¿y cuáles son los tipos de contexto? En los cuales nosotros interactuamos y siempre queremos argumentar, ¿ok? Entonces, la lógica lo divide en contexto lingüístico.
¿ok? Cuando nosotros estamos comunicándonos con otros. Y entonces aquí, por ejemplo, se pone, válgame la redundancia, un ejemplo. Dice, el perro tiene la cola larga. Y entonces aquí dice, se refiere a la extremidad posterior del animal, pero si se cambia el contexto, la palabra adquiere un significado distinto. Dice, el perro tiene la cola larga. Y como dicen, aquí a lo mejor estamos pensando en su extremidad, ¿no? Que está muy larga su cola. Pero también podríamos pensar que si este perrito tiene su pelaje largo y su dueño le hace una coleta, entonces cuando alguien dice, el perro tiene la cola larga, a lo mejor alguien voltea a ver al perro esperando, no viendo su extremidad posterior del perrito, sino a lo mejor lo que está esperando es ver que su cola, porque su pelaje es largo, es larga. O cuando alguien nada más emite una oración como el perro tiene la cola larga, puede ser que entonces, como no está diciendo el perro de Laura, un ejemplo, tiene la cola larga, entonces ahí, por ejemplo, sí, sigue siendo una oración, pero a lo mejor si alguien conoce una Laura que tiene un perro, se va a imaginar al perro de esa Laura que conoce que si tiene el perro, si tiene la cola larga o no, que sería esta extremidad, y podría decir, no, eso que dice es verdadero o es falso, ¿ok? Pero aquí sí nos estamos refiriendo, por ejemplo, a la extremidad posterior, pero reitero, podría ser a una cola o una coleta que se podría hacerle al perro porque su pelaje es largo, ¿ok? Y bueno, el siguiente ejemplo dice, estoy en la cola del banco. Por ejemplo, ahí dice, ahora no se está hablando de la extremidad de un animal, sino de un grupo de personas que están en la fila. Entonces, nuevamente estamos hablando de un perro. Generalmente cuando hablemos de cola, nos vamos a imaginar que es su extremidad. Sin embargo, cuando alguien menciona cola del banco, nosotros sabemos que, como no estamos hablando de un animal, volvemos a lo mismo, de un hecho, entonces nos estamos refiriendo a una fila, ¿ok? Entonces va a depender del contexto. Entonces aquí el primer contexto en el cual nosotros estamos verbalizando es el lingüístico. Y reitero que cada quien tiene su propio lenguaje en casa, en la escuela o en el trabajo, ¿ok? El contexto físico, dice, se refiere a cada uno de los elementos tangibles y perceptibles por medio de los sentidos que circundan a los hablantes al momento de entablar un hecho comunicativo. Estos elementos afectan de manera directa tanto al emisor como al receptor, facilitando o complicando la fluidez del mensaje. Cada contexto tiene su definición. Sin embargo, en la práctica, pues bueno, ya les puse un ejemplo. En la práctica, en el contexto físico, ¿qué sería? Un ejemplo físico sería los señalamientos, ¿ok? Que esto nos va a indicar escalera de emergencia, este símbolo para personas con alguna discapacidad, peligro, por ejemplo, señalización, ruta de evacuación, solo personal autorizado, extintor, baños, no fumar. ¿Ok? Entonces, un ejemplo del contexto físico sería los señalamientos, ¿ok? Que nos dan un contexto de alguna situación. Y aquí, por ejemplo, nosotros en cuanto lo vemos, estamos ya persuadidos o convencidos de detenernos o de acudir al baño, porque, reitero, la argumentación ya nos permite estructurar este pensamiento y saber que estos señalamientos tienen un significado y por lo tanto cumplirlos, ¿ok? El contexto situacional. Entonces aquí dice, la idea del contexto situacional requiere entender concretamente las tradiciones, preguntas de la comunicación, quién, a quién, qué, dónde, cuándo. También requiere, para entender adecuadamente la situación, caracterizar la relación entre los hablantes. Se tratan como iguales, lo hacen simétrica o asimétricamente. Yo empecé a leer a partir de la idea del contexto, aunque aquí, reitero, viene más información,
Sin embargo, pues trato de reducirla para que ustedes puedan comprender más con ejemplos a qué se refiere este tipo de contexto. Y bueno, aquí hay una situación de tiempo, eso sería el ejemplo, y dice, si al entrar a clase con 5 minutos de adelanto, la maestra te dice, vaya, qué puntualidad, se puede entender como un elogio, ¿no? Porque dices, llegué temprano. Sin embargo, cuando alguien llega tarde, en este caso están poniendo 20 minutos de atraso, la maestra dice, vaya, qué puntualidad. Inmediatamente la persona sabe que no es un elogio, ¿ok? Sabe que es como un sarcasmo, si es que lo dice como yo lo acabo de mencionar, o si la persona dice, ay, vaya, qué puntualidad, ¿no? Ahí sabemos que pues, no es una felicitación. Sin embargo, si sonara como igual de vaya, qué puntualidad, ustedes dirían, la maestra está siendo sarcástica, porque no lo está diciendo feo, lo está diciendo bonito, pero yo sé que llegué tarde, ¿ok? Bueno, después, el contexto sociocultural, que son las condiciones políticas, históricas, sociales, al momento en el que la comunicación es producida, ¿no? Si ustedes de repente alguien mencionara que, por ejemplo, el 24 de febrero, que es el Día de la Bandera, en el caso de México, ¿no? Si a lo mejor alguien dijera, es que el 24 de noviembre es el Día de la Bandera, ustedes sabrían que esa conclusión, que es un enunciado, es falso, ¿no? Porque ustedes saben perfectamente que en el caso de México, el 24 de febrero es el Día de la Bandera. Sin embargo, aquí no está diciendo en México, ¿ok? Y entonces puede ser que efectivamente haya un 24 de noviembre donde es Día de la Bandera, pero en otro país. Pero como la persona no concluyó esta oración, aunque en su estructura de pensamiento a lo mejor es una oración verdadera, como nosotros nos imaginamos, de acuerdo a nuestra cultura y la sociedad donde estamos, que estamos hablando de la bandera de México, reitero, entonces ahí diríamos que su conclusión es falsa porque aquí en México el 24 de febrero es el Día de la Bandera, ¿ok? Y bueno, aquí igual pongo un ejemplo que es utilizar o no tecnicismos. Y entonces aquí pone un ejemplo, dice, el médico está hablando con otro médico, ¿ok? Y diciendo, el paciente tiene rinofaringitis aguda con inflamación de ganglios. Ahí están ocupando ciertos tecnicismos del lenguaje médico, ¿ok? Pero ahí, en ese contexto, sí pueden hablar con este tipo de tecnicismos porque ellos entienden perfectamente qué tiene el paciente. Sin embargo, el médico cuando ya habla con el paciente, pues no le puede decir, usted tiene rinofaringitis aguda con inflamación de ganglios, porque habrá personas que no saben qué son ganglios y sabe que itis significa inflamación, pero pues más adelante ya dice inflamación de ganglios, entonces, pero ¿qué es rino, no? Por ejemplo. Entonces hay dos contextos, ¿no? Y volvemos a lo mismo, depende en qué contexto, y entonces aquí el médico lo que le dice es, ya no utilizando tecnicismos, le dice, tiene una infección en vías respiratorias, la cual está provocando la garganta irritada y tos seca. ¿Ok? Entonces, esos son los contextos. Reitero, ya se explicó de forma general qué es lógica, después qué es una buena razón, la cual, reitero ahora que va a los tipos de argumentos, van a encontrar, van a ver cómo tiene más apoyo dependiendo quien diga este tipo de enunciados y ustedes van a saber cuando un argumento es verdadero o falso, ¿ok? Y bueno, que el tercer tema es contexto de la argumentación, donde nuevamente se habla de que para convencer a alguien, pues a veces vamos a estar en su contexto, a veces no, y que precisamente los contextos de la argumentación se dividen en tipos de contexto y son los siguientes, ¿ok? Entonces el tercer
texto que tienen que copiar, reitero, está dividido en dos, ¿ok? Bueno, eso sería, voy a dejar de compartir esta pantalla y les voy a compartir Classroom para que vean cómo va a venir esta información, ¿ok? Ahora, primero tengo que grabar el video. Entonces aquí solo les menciono que en cuanto yo ya suba este video, va a venir agregado el link y todo lo demás. Pero bueno, dejo de compartir pantalla. Y entonces ahora me voy a precisamente la semana de, bueno, primero a este, estaba yo, ok, bueno, entonces me voy a semana 1, ok, compartir. Aquí, por ejemplo, yo ya les puse la actividad, reitero, lo único que no va a venir es aquí agregado el link. Sin embargo, dice ver video de bienvenida y explicación de cómo realizar la actividad 1. Se agrega el link de YouTube, aquí se lo voy a agregar en cuanto ya suba este video a YouTube. Y también se carga en este mismo espacio en formato MP4, ¿ok? Aquí también va a aparecer, además del PDF, va a venir aquí el video de MP4, ¿ok? Entonces primero ven este video y después, ahora sí, abren el archivo PDF, que fue el que ya les expliqué ahorita en este mismo video, ¿ok? Aquí dice fecha límite, nuevamente 12 de febrero hasta las 23 horas. Sin embargo, como les dije, si ya tienen antes el documento, pues bueno, lo pueden empezar a enviar. Ok, y bueno, precisamente, ahora me voy a ir a cómo recibo yo un correo cuando ustedes no pueden subir la actividad en Classroom. Por ejemplo, aquí me dice actividad 1, el tema, que ustedes tienen otro tema de como actividad 1 la semana 1, porque, reitero, ajustamos los temas para que ustedes este repaso que van a estar dando durante todo el semestre, pues les facilite que puedan entregar sus actividades, ¿ok? Porque no nos daría tiempo de que ustedes pues vieran todos los temas, ¿ok? Tendríamos que tener varias clases. Entonces, aquí lo que se intentó fue y lo que se busca es apoyarlos para que ustedes puedan elaborar más fácil las actividades. Entonces, si se fijan, aquí está el PDF y aquí dice Evan, Giovanni Jiménez, primero A de Lógica, Piedad Martínez. En este caso, yo pedí así que anotaran los datos. Como ustedes son de un curso especial, como recordarán, en el PDF viene cómo van a guardar su documento, ¿ok? Y pensando en eso, miren, aquí está como en el asunto del mensaje, miren, aquí viene lo mismo. Evan Giovanni Jiménez, primero A, Piedad Martínez, ¿ok? Y en su PDF viene la misma información. Entonces, pensando en ello, jóvenes, ahora todo su escaneado tiene que venir en un solo archivo, porque si se fijan aquí, una persona fue mandando hoja 1, hoja 2, no, en un solo archivo, ¿ok? Miren, otra vez, aquí los mismos datos que ven en el asunto del mensaje, cuando no puedan subir a Classroom, también viene aquí en PDF. Si yo les enseñara mis grupos de lógica en Classroom, viene el PDF anexado y viene con estos datos, ¿ok? Por ejemplo, aquí es un submódulo y dice quinto ADARH, ¿ok? Entonces, sí va a depender qué información yo les pida, que ustedes tienen que enviar así su documento. Y se los quise mostrar para que puedan visualizar un poco más cómo tienen que ustedes entregar sus actividades. Y bueno, dejo de compartir. Eso sería lo que tienen que realizar la primera semana. Está muy sencillito. Siempre lo que les deje copiar de información, yo se las voy a proporcionar. Voy a revisar que esté copiada correctamente.
y dependiendo de eso, que en este caso no genero ninguna extra instrucción, sin embargo, a lo mejor la actividad 2 que abarca la siguiente semana, que sería del 13 de febrero al 17 de febrero, puede ser que a lo mejor ahí les pida algunos ejercicios. Bueno, también aparte de lo que van a copiar de texto, también voy a revisar los ejercicios, ¿ok? Pero bueno, pues eso sería todo para esta primera semana. Y reitero, les sigo deseando el mejor de los éxitos. Voy a revisar si es que nada más mi imagen fue la que se perdió y si la información se ve correctamente, pues no tendría por qué volver a grabar. Sin embargo, si no, estaré grabando nuevamente. ¿Ok? Bueno, pues reviso el video y si no, así lo subo. Cuídense mucho, seguimos en comunicación. Cualquier duda pueden escribirme al correo. ¿Ok? Bueno, pues que tengan excelente tarde y o noche o mañana. Depende a qué hora ustedes puedan visualizar su actividad. Gracias.